Continuamos con más Café entre Amigos y vamos a cambiar de tema completamente porque nos visita la gente del Centro de Terapias Complementarias Lakshmi. Ustedes ya no hablan de la parte física, nos encargamos de otra cosa, ¿no? Sí, nosotros nos encargamos, si se puede decir así, de la parte emocional, biológica y energética. Es decir, consideramos al hombre genéricamente como un ser emocional y energético, cuerpo, mente, emociones y energía. Muy bien. Mónica y Alexis, entonces bienvenidos al programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es muy importante toda esta parte, Mónica, ¿no? Fundamental. Bueno, en estos últimos años hemos visto que se ha avanzado mucho en esto. Nosotros decidimos nombrarlo Centro de Terapias Complementarias porque en realidad lo que hacemos es complemento para la salud, no es alternativa, vos no tenés que elegir entre esto y esto, sino que complementar el tratamiento. Nosotros recibimos gente que está en tratamiento médico, psicológico, neurológico y complementamos el tratamiento y sigue con su tratamiento. No es que dejamos de ir al médico por asistir al centro de ustedes, no, se complementa todo. Se complementa. ¿Cuándo tenemos que ir a verlos a ustedes? ¿Cuándo tenemos qué problema? Bien, nosotros hacemos lo que se llama neurodescodificación biológica. ¿Qué hacemos ahí? En esa parte me toca a mí, digamos. Perdón, Mónica, ¿qué es la neurodescodificación? Bien, neuro, que tiene que ver con los patrones mentales que una persona posee para hacer una acción, sea caminar, hablar, pensar. Y descodificación tiene que ver con la nueva medicina germánica. Ah, bien. ¿En qué consiste? Tiene la base ahí. Bueno, no sé si han escuchado hablar del doctor Rick Hammer, que en el año 1978 trabajaba en diferentes áreas de un hospital, es médico, y tiene con su señora, que también era médica, el hijo muere en un accidente con un arma en un momento de cacería. El hijo tenía 25 años. Ellos eran las personas muy sanas y al tiempo se les declara en él cáncer del testículo y en ella cáncer de la mama izquierda. La primera pregunta que se hizo el doctor Hammer para después abrir el camino que nos abrió es ¿por qué personas tan sanas habían incurrido en esta enfermedad? Y empieza a ver que había habido un shock muy fuerte, que fue la muerte de su hijo. Entonces empieza a entrevistar los pacientes de él, preguntándoles a los enfermos de cáncer si antes de declararse el cáncer había habido alguna situación fuerte de shock. Y el 100% la había tenido. ¿Cómo llama la atención esto, no? Porque de pronto cómo se pueden despertar enfermedades a causa de esto, ¿no? Y la neurodescodificación trata específicamente de esto, de descubrir o de desglosar, ¿no es cierto? Y para llegar al punto, ¿no? Basado en la nueva medicina germánica de Hammer, lo que haría la descodificación es buscar el conflicto biológico que activó el programa dentro de nuestro cuerpo que hizo que surgiera ese síntoma o enfermedad. O sea, antes que se desencadene la enfermedad, porque una vez que ya la tenemos... No, al revés, cuando ya tenés... Vos tenés un síntoma o una enfermedad. Sí. Entonces, ¿qué se busca? ¿Qué pasó antes de ese síntoma o otra enfermedad, esa enfermedad? ¿Qué conflicto grande tuvo tu inconsciente? Sí. Luego se buscan las emociones ocultas, que serían el código para desprogramar tu cerebro y que deje de descargar el estrés y deje de producir el síntoma o enfermedad. Obviamente, Hammer no lo explica así, desarrolla todo su programa científico, en donde de esta observación del 100% de esta gente que tenía cáncer, pasó a ver qué tipos de cáncer y en los subgrupos pasó a constatar que para cada tipo de cáncer había un conflicto diferente. Luego escribe 5 leyes biológicas, en donde, bueno, no voy a expresar todas las 5 leyes, pero lo que le puedo decir es que el gran descubrimiento de Hammer fue que la enfermedad no viene de afuera, sino que viene de adentro. La generamos nosotros mismos. Por programas que ya tenemos desde nuestra evolución fetal,
y que se desarrollan para que el cuerpo pueda adaptarse al impacto del conflicto. ¿Eso nos pueden traspasar nuestros padres, nuestros abuelos? ¿Puede venir desde antes? Sí, definitivamente. Nosotros como especies compartimos, yo hablo de conflicto biológico. ¿Por qué no hablo de conflicto psicológico? El conflicto biológico es porque la compartimos con las demás especies. El psicológico es propio del hombre. Por ejemplo, los animales, los perritos, si observas, sí, que cuando ven invadido su territorio, orinan en todas las esquinas. Ah, bien, ¿no? Sí. Bueno, nosotros compartimos la invasión de territorio y en lugar de orinar en todas las esquinas se nos puede desarrollar un programa de cistitis o infección urinaria. Ah, bien. Bueno, como ese compartimos otros. ¿Eso puede pasar cuando se siente invadido de la persona? Sí. Por ejemplo, de acuerdo al ejemplo que dije, ¿no? El perro, sí. Vos seguís con el perro, pero hay otros animales. No, también. No, sí, porque así es la manera de que lo podemos entender. Sí. Hoy quiero decir que Hamer hace todo un estudio científico en donde desarrolla su estudio. Nosotros lo estamos hablando de esta manera para que lo podamos para bajarlo. Sí, por favor. Bueno, entonces, cuando un perro ladra, ¿qué siente? ¿Qué siente? Quiere espantar a la persona, ahuyentarla. Bueno, sí, cuando uno tiene tos, está queriendo que la situación o persona que le moleste el conflicto se aleje. Ah, qué bien. Ante una situación, un diálogo o algo, le agarra tos, yo pensé que era por una cuestión de nervios, está bien, depende de la situación, ¿no? Quiero decir otra cosa. A lo mejor vos te ves, suponte que vos pensás que vos generaste eso. En realidad vos sos el desencadenante, pero el conflicto programante puede haberse estructurado en cualquier momento evolutivo de la persona. ¿Tiene que ver una reacción del inconsciente, puede ser? Tal cual. O sea que no somos conscientes a eso. No somos conscientes. Cuando vos haces consciente por qué conflicto tuviste, cuáles son las emociones ocultas que hay detrás de esto, obviamente vas camino a tu curación. Ah, qué bien. ¿Qué pasa si una persona se queda sin voz? Y bueno, de tanto hablar, sí, empieza a tener, dice, pero yo la verdad que me bregué y me quedé sin voz, más allá de la enfermedad, digo, planteándolo desde este punto de vista. Bien, hay que analizar los casos particulares, ¿no? Pero por lo general, si uno se queda sin voz, es o porque se tuvo que tragar algo y no puede expresarlo, o porque ya expresó, ya lo sacó para afuera y entonces el organismo se relaja y vos te quedas sin voz. Ay, qué bien. Ya dijo lo que quería decir. Ya dijo lo que quería decir. Bien. Digo, muchas veces pasa que el cuerpo, ¿no es cierto?, se comunica por sí solo, hablando de este punto de vista, ¿no es cierto?, inconscientemente se expresa, ¿no? Totalmente. Nosotros sabemos decir que dime qué te duele o qué te molesta del cuerpo y yo te diré cuál es tu conflicto. El cuerpo habla, ¿no? El cuerpo habla lo que la mente calla. En muchas situaciones, suelen detectar si es verdad o mentira, ¿no es cierto?, de acuerdo a las expresiones corporales que puede llegar a tener la persona, ¿no? Sí, eso ya es parte de la programación neurolingüística, pero en realidad todo lo que hace a los conflictos inconscientes que le dan cabida a los programas de reacción por sí, que hacen el síntoma o la enfermedad, son programas inconscientes, totalmente. Vos no estás, de hecho no podés a veces verlos por sí solo. Es más, el que hace el terapeuta te acompaña a ese momento de shock y te acompaña a que puedas revivir la emoción, no solo la social, va a la oculta, esa que no decís, para que puedas curarte. Está bien. Vamos a hablar un poco de la energía, ¿sí? Qigong, ¿qué es el Qigong? Si hablamos de energía, quiero que nos explique bien como para que la gente entienda esa energía que nosotros necesitamos o que sentimos, ¿sí?, internamente, de decir, bueno, es el espíritu, es la fuerza energética, pero ¿en qué consiste eso y cómo lo van trabajando ustedes? Bien, primero Mónica es la que, digamos, si se quiere, empieza el tratamiento, investigando, hurgando, buscando el conflicto que produce la enfermedad, ¿no es cierto? Y después me toca a mí con la parte energética, calmando a la persona,
En sí, la técnica del Qigong es una técnica china, donde Qin significa energía, Kung trabajo con energía, ¿no? La técnica en sí, que lo que hace circular la energía, ¿no? Para armonizarla, para nivelarla, ¿no? ¿Por qué? Porque los chinos descubrieron que las emociones, en realidad descubrieron que las enfermedades son producidas por acumulación de emociones, ¿no? Que afectan un órgano, afectan los huesos, las articulaciones, un músculo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos con el trabajo energético? Desbloqueamos el órgano donde la enfermedad, digamos, ¿qué es lo que hace la enfermedad? Bloquea energéticamente ese órgano o la zona que está en conflicto, y el Qigong, ¿qué es lo que hace? Armonizar la energía, hacer que el cuerpo entre en una vibración perfecta de armonía. Bien, también tiene que ver con los chakras, ¿no es cierto? Activar los campos energéticos, esos vórtices que tenemos, ¿no es cierto? Tal cual, sí, pero el Qigong trabaja sobre los meridianos, principalmente el circuito energético, no sobre los chakras. ¿Qué es el circuito energético? El circuito energético, todos tenemos un circuito energético descubierto por los chinos, ¿no? Los chinos están adelantados en todo siempre. Los chinos descubrieron la energía 600 años antes de Cristo, o sea que son muy evolucionados con respecto a técnicas de canalización de energía. Me preguntaste si... ¿Qué son los circuitos energéticos? ¿Qué son los circuitos energéticos? Los circuitos energéticos, todos tenemos circuito energético, así como tenemos un circuito, digamos, tenemos un sistema circulatorio, tenemos un sistema nervioso, etcétera, etcétera. El circuito energético está muy emparentado con las venas, el sistema el sistema... Es por donde pasa la energía y se va conectando con los distintos órganos y chakras del cuerpo. Bien. Entonces vos podés visualizarlo para darte una idea como si fuera el sistema circulatorio. Exactamente. Está bien. Ahora, la energía que vos estás nombrando, comúnmente la gente seguramente alguna vez vio a esos chinos, como recién nombraste, ¿no es cierto? Que de pronto se clavan una lanza, ¿sí? O de pronto en el estómago y no le hacen absolutamente nada. Eso quiere decir que internamente manejan chi, ¿sí? Produciendo un fuerte músculo, se pone duro, como para que no le suceda nada. Eso tiene que ver con el manejo interno de la energía, ¿no es cierto? Tal cual. Pueden llegar a manejar, ¿no? Tal cual. Tienen un manejo impresionante de lo que es la energía y de cómo funciona el cuerpo, ¿no? En esas zonas donde supuestamente clavan una lanza, concentran la energía ahí, haciendo como un bloqueo y fortaleciendo la zona. Claro, muchas veces en las artes marciales, ¿no es cierto? El karate, que cuando rompen, acumulan toda esa energía como para que puede llegar a ser mucho más efectivo el golpe, ¿no? Tal cual. Ahora, mediante los movimientos, tiene una serie de movimientos como para hacer circular la energía y para que sea mucho más efectivo, ¿no? Exactamente. En sí, el Qigong se puede practicar con ejercicios. El Qigong es parte de la medicina tradicional china, ¿no? Donde están los masajes terapéuticos, la acupuntura, la farmacología a través de las plantas, la parte dietaria y los ejercicios de Qigong, fortaleciendo la energía. Bueno. ¿Cuáles son los beneficios del Qigong? Los beneficios del Qigong, más que nada es para... Lo dicen los chinos que hay que practicar Qigong para prevenir enfermedades y sanar enfermedades. Por ejemplo, en la cicatrización de las cirugías, después que has tenido una ACV, todo lo que es respiratorio, tiene muchísimos usos
inclusive en la parte emocional, como yo muevo muchas emociones y sale angustia, sale bronca, la persona queda como muy sacudida, muy movilizada, ¿no? Movilizada por eso. Entonces, que él luego se dedique a armonizar, le da el equilibrio perfecto. Hace poquito pasamos por una experiencia con Mónica, ¿no? No me digas. Sí, muy interesante. Ella se le sale un implante dental y bueno, tiene que acudir al odontólogo y el odontólogo le dice que sí, se puede reimplantar, pero hay que esperar un lapso no menor a 3 meses. ¿Para qué? Para que se regenere el tejido óseo, porque faltaba tejido óseo donde tenía que ir el implante. Y bueno, llegué a casa, me lo comenta, le dije que lo íbamos a trabajar, y así fue, lo trabajamos, y ella tiene que volver al mes por otra consulta. El odontólogo revisa cómo iba la regeneración del tejido óseo, y se dio con que ya estaba listo. Mucho más rápido. Sí. Mucho más Hablaste rápido. de trabajar. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Por medio de imposición o manejas la No, energía? ¿Cómo se en trabaja? realidad hay otra técnica que es una técnica de regeneración a nivel celular, donde se trabaja sobre la columna, sobre nuestro principal sistema nervioso, y hace básicamente que las células se potencien, ¿no? Ah, qué bien. Y energéticamente se le transmite, digamos, si se quiere, más energía a la zona donde hace falta. Entonces esas células reciben un plus. Y entonces Bueno. Como regenerativo, ¿no? Exactamente. Pero Antiestrés, ¿no? sí, Totalmente. totalmente. Lo mejor que hay es los consultantes esperan el momento de él ansiosamente. Claro. Porque no se quieren ir después. Porque, digamos, llega un momento, ¿no?, que yo combino la terapia de la luz. En la terapia de la luz, el paciente se relaja muy profundamente. Todo depende de acuerdo a los bloqueos que tenga, ¿no? Y si está muy conflictivamente o emocionalmente muy alterado, ¿no? Pero la terapia de la luz se encarga, digamos, de que el paciente llegue a un estado de relajación muy profunda. E inclusive algunos han experimentado como viajes, han experimentado cosas muy lindas. Porque lo combinan con la meditación ustedes también, ¿no es cierto? Bueno, esa parte cuando yo termino de mover en algunos casos, porque ahí está lo que vos preguntabas. La biodescodificación se sirve como instrumento de la programación neurolingüística y del transgeneracional. Con la programación neurolingüística, evaluado el caso y siguiendo el tratamiento, ¿qué hago yo? Grabar un anclaje para que la persona, cuando haga esa relajación que le voy marcando y que va haciendo conmigo, lo lleve a ese estado de relajación que logró en ese tiempo con nosotros. Ay, perdón que te corte. Grabar un anclaje. ¿A qué te referís? ¿Es como programar la mente de esa persona? Exacto, es programar. Entonces, ¿qué hago yo? Combino las órdenes que voy dando en la meditación con el grabado mediante que el cuerpo lo sienta. Lo grabo en el cuerpo. Ah, bien. Básicamente estas técnicas, estas técnicas enseñan al paciente o al consultante a aprender a pensar de nuevo. Ah, bien. Estás mencionando que la regeneración de células, recién mencionaste, Sí. con las energías y con estos movimientos, ¿verdad? Sí. Si estamos hablando de regeneración de energía, puede llegar a ser la solución en un futuro, ¿no es cierto?, con este tipo de técnicas. Estamos tratando de buscar la juventud, como quien dice, ¿o no? Exactamente. Bueno, de ahí, por el, digamos, los creadores de estas técnicas, ¿no?, que son los chinos, por eso tienen
una excelente calidad de vida. Y son longevos. Son muy longevos. Y son muy longevos, llegan a una excelente calidad de vida. Bueno, ¿no? pero esto vos siempre me contás como inicia, que buscaban una solución para el emperador. Claro, en realidad los chinos, 600 años antes de Cristo, ya habían descubierto la pólvora, estaban muy evolucionados con respecto a otras cosas, pero el emperador en sí quería buscar la inmortalidad. Bien. Y de ahí viene la presión hacia los médicos que tenían, ¿no? para que descubran la inmortalidad. Como bien sabemos, en aquella época no había mucho psicología, ¿no? O descubrían o te mataban, digamos, o sea, o lograban el objetivo o... Dijiste vos, bien, imponer, ¿no? Claro, imponían, ¿no? Imponían una orden. Entonces así fue como descubrieron... El trabajo con energía. Claro, descubrieron lo que llaman el soplo de la vida. Claro, qué interesante. Y ahí nace el Qigong. Ahí después empiezan, digamos, descubren que a través de ejercicios bien definidos, ¿no? Ejercicios bien definidos, canalizando energía, podés mejorar su salud, etcétera, etcétera. Cuando empezaste con estas terapias, ¿qué te afectó personalmente? ¿Hubo un cambio en tu vida? Totalmente. Yo venía con un problema de rodilla de 10 años. No me digas. Donde, ¿En qué sentido se te complicaba? ¿Se inflamaba o te costaba caminar? Sí, se me inflamaba, ¿no? A través de algo que se llama subluxación de rótula. La rótula empezó a trabajar mal. Ajá. Anduve buscando soluciones, traumatólogos, quiroprácticos, kinesiólogos, etcétera, etcétera, y deportólogos, y realmente no daban con la tecla, no veía mejoramiento, por ahí sí, y bueno, pasa el tiempo, empiezo yo con el tema del Reiki, de la canalización de energía. Después la conozco a Mónica se introduce también dentro del tema, ¿no? Y lo que yo creo que me ayudó muchísimo fue la biodecodificación de la enfermedad. Ella supo decodificar cuál era mi problema, y en un lapso de 1 mes y medio solucioné un problema de 10 años. ¿Sin problemas ahora no tenés más problemas con la rodilla? No, yo cuando tenía los problemas, los médicos, ¿qué pasaba? Yo era una persona muy activa, mucho deporte, y de repente era como que me habían cortado las piernas, no podía hacer nada, ¿no? Los médicos me dijeron que me había posibilidad de operación, pero no me aseguraban el éxito, si se quiere, ¿no? Entonces decidí probar por otros lados, y bueno, sucede todo esto, ¿no? De llegar toda esta información a mi vida. Mónica, como dije, se recibe de biodecodificadora, lo tratamos al tema y se soluciona en 1 mes y medio, ayudado también por los ejercicios de Tai Chi. Practico Tai Chi, esos ejercicios me ayudaron mucho porque se trabaja mucho sobre las articulaciones, ¿no? ¿El Tai Chi tiene que ver con movimiento y con energía también? Tal cual, el Tai Chi es un arte marcial, ¿no? Donde tiene muchos movimientos de canalización de energía, también llamado meditación en movimiento, ¿no? Porque una vez que se aprenden las posturas de defensa o de ataque, se practica con mucha suavidad, con mucho movimiento, y uno se concentra en la respiración y el movimiento fluye, ¿no? Y aparte beneficia uno, ¿no? O sea, es muy positivo. Sí. Digo. Imagínate que él trabaja a la mañana en el centro y a la 1:30 va a la fábrica y salió recién y acá está. O sea, tiene energía para rato, ¿no? Sí, bueno. No se cansa nunca. Recomendable entonces practicar. Muy recomendable. Yo ahora puedo hacer cualquier tipo de deporte, los tiempos me limitan, ¿no? Pero yo puedo trotar, puedo escalar, puedo andar en bici, siendo que antes no lo podía
se dice. Ustedes se combinan, ¿no es cierto?, en la terapia. Primero Sí, nos la complementan. atendés personalmente y luego... Luego atiende a Alexis, Alexis. porque en lo que es toda la parte de movilización de emociones, lógicamente genera un estrés. Y después hay una crisis, una vez que se logró hacerle consciente el conflicto al consultante, se puede generar una crisis, ¿no?, que es normal dentro de la bio, y esa crisis puede durar de 2 a 4 días, pero con lo que él hace pasa por desapercibida. Por lo que descubrimos, ¿no? Por lo que descubrimos, Claro, por la emoción, claro. por la movilización. No, porque hay todo un acomodamiento de las capas germinales y del órgano que está involucrado en eso. Entonces el cuerpo tiene que volver a regenerar tejido y todo ese proceso, bueno, es normal. Con lo que hace Ale descubrimos que esa crisis pasa por desapercibido. Qué bueno. Bueno, muy interesante, ¿eh? Aquellas Muy personas que estén interesadas, ¿dónde lo pueden ubicar? Nosotros tenemos el centro de terapias en la calle Ayacucho, Ujú. en los edificios de Petroquímica, Ayacucho 1080, en la casa 12. Qué bueno. Bueno, la invitación está hecha, ¿no es cierto?, en general. Así es, y los vamos a seguir invitando porque tenemos Sí. un montón para Hay ver. mucho, Tenemos pero la es explicación amplio. del transgeneracional. Bueno, Para Qué bueno para la próxima. Sí, porque yo pregunto. Pero sí, básicamente con eso trabajamos lo heredado por nuestro clan, hasta que la generación nueva puede resolver el conflicto. pero por ahí que venimos de quedó atrapado. conflictos de nuestros abuelos, Claro, de nuestros claro. antepasados y los Claro. vamos heredando. Heredamos Si nosotros no lo enfermedades. solucionamos, se lo vamos pasando a nuestros hijos, nuestros A nietos. la generación que sigue, hasta que uno de la generación siguiente pueda solucionar. ¿Y qué puede ser, por ejemplo? Dame un ejemplo. Cardiopatías congénitas, infertilidad. ¿Qué genera una cardiopatía? Y bueno, hay que ver, de acuerdo, se toman en cuenta las fechas de nacimiento y se saca de ahí la información con respecto a los antecesores. Y si hay algún doble, puede que esa persona con esa cardiopatía esté representando un conflicto del abuelo, por ejemplo, o del bisabuelo a reparar. Que el abuelo o el bisabuelo, ¿qué le pasó para que yo hoy, por ejemplo, mi abuelo tuvo una cardiopatía y ahora yo también tengo No, una? es que a lo mejor el abuelo no la desarrolló la cardiopatía, quedó envuelto en el conflicto. Por ejemplo, puede ser asesinatos, violaciones, Bien, eso iba. malos tratos, mala suerte en el amor, que todo eso se deduce del estudio del árbol. Sí, puede ser hereditario. Interesante tema. Y Bueno, pero viste la cuando próxima, una persona repite y repite cosas y a veces no sabe ni por qué las hace. Bueno, por lo general es la característica de que está repitiendo un conflicto para en algún momento o lo Siempre sigue me engancho con repitiendo. hombres infieles, una cosa así. Algo así. Claro. Algo así. ¿Y eso por qué? Y bueno, eso porque hay atrás algunos de los que ella está está intentando, es doble, bueno, tendría que explicar bien eso, pero está repitiendo el conflicto de algún antecesor que a lo mejor fue reprimido en su sexualidad, y bueno, y ella elige hombres del sentido contrario, porque es el conflicto de la otra persona lo que está queriendo solucionar. ¿Te das cuenta más o menos? Me doy cuenta. Bueno, me es doy para cuenta. una charla más larga. No, está bien interesante el tema. Bueno, gente, gracias por venir. Bueno, de Un nada. gusto. Nos vemos la próxima. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Ansiosa. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más Café entre Amigos. Ya veremos.